cómo nosotras como cristianas también tener esa conciencia determinada de qué somos acá, o sea, qué estamos haciendo acá. En cualquier momento estamos y al otro día ya no estamos, o sea, es algo que nos debe cuestionar acerca de lo que somos, la identidad que tenemos y de lo que estamos haciendo aquí en la tierra, ¿no? Que a veces pensamos que vamos a durar 1000 años, 100 años, y no, fíjate, un accidente y ya pasó. Dios mío. ¿Y qué hice yo con esa vida? ¿No? ¿Qué hice yo con lo que Dios me dio? Entonces, lo espiritual y el alma es lo más importante que tenemos para alimentar, para formar, para crecer, para mejorar, para todos los días ver, estamos aquí de paso, estamos Sí, aquí de paso sí, y todos los días debe ser vivido como si fuera el último día, ¿no? Como hoy, gracias a Dios, amaneció, le doy gracias a Dios por la vida, gracias por todo lo que tengo, todo lo que Dios me ha dado y qué estoy haciendo con lo que Dios me dio. Entonces es aprovecharlo, disfrutarlo, mantenerlo, reproducirlo, producir más. O sea, es una mentalidad completamente distinta a la que teníamos antes de Cristo, que pensábamos pues que eh, botaratas o no importa lo que yo haga, lo que no, estamos con un propósito. Bueno, hoy vamos a empezar ya la lección 7, imagínate, ya vamos a... Increíble, ¿no? Cómo pasa el tiempo y cómo se nos vamos cada vez creciendo más. Entonces vamos a orar, vamos a empezar y vamos a compartir lo que el Señor nos habla aquí en la lección 7. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, yo que te quiero dar gracias, Señor, por este grupo maravilloso. Gracias por cada una de las mujeres que representan, Señor, el cuerpo de Cristo, porque, Señor, somos miembros del mismo cuerpo donde tú eres la cabeza, donde tú nos tienes con un llamado especial, con unas características especiales para que podamos representar tu reino aquí en la tierra con los dones, talentos, habilidades que nos has dado. Señor, en este momento te pedimos que abras nuestros ojos espirituales, nuestros oídos, que podamos escuchar solamente tu voz, que seas tú, Señor, entrando y examinando en nuestro corazón para que podamos nosotros, Señor, sacar lo que no sea tuyo. No queremos nada, queremos un corazón limpio, lleno de tu Santo Espíritu, una mente despejada, unos pensamientos que ponemos cautivos en obediencia a Cristo porque queremos la mente de Cristo, queremos tener una conducta íntegra, intachable, Señor, para agradarte, para adorarte, para bendecir tu nombre. Señor, gracias. Gracias por esta semana que comienza. Gracias por la semana que pasó. Gracias, bendito Dios, por todo lo que nos has enseñado en la semana anterior. Gracias. Gracias porque solamente tú, Señor, tienes palabra de vida eterna y tu palabra es nuestro alimento diario. Tu palabra es la que nos reconforta, la que nos da la fortaleza, nos da la sabiduría, la inteligencia, el discernimiento para distinguir lo que es tuyo de lo que no es tuyo, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, que esta lección sea una lección donde podamos sacar, Señor, de nuestro pasado todas esas cosas, esas heridas que han estado por mucho tiempo, Señor, y que no las hemos, Señor, sanado, que sea tu mano sanadora sobre cada una de esas heridas y que tengamos y salgamos de aquí completamente, Señor, transformadas, renovadas, llenas de ti. En el nombre de Jesús, úngenos, Señor, danos, Señor, la llenura de tu Santo Espíritu para hablar, para callar, para actuar conforme a tu voluntad y a tu palabra, Señor, y por el resto de mujeres, bendito Dios, que todavía no se han conectado, pon en ellas tanto el querer como el hacer,
Quita, Señor, todo obstáculo, todo impedimento. Te lo pedimos con el poder y la unción de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bueno, la lección de número 7 habla sobre sanar heridas familiares y relacionales, ¿no? Y es algo que, pues, nosotras desde pequeñas hemos tenido relaciones con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros tíos, familiares, parientes, y de una u otra manera nos han impactado, han hecho de nosotros personas con un carácter diferente. Ustedes saben que nosotras tenemos un temperamento base con el que nacemos, pero en la medida que nos vamos relacionando con otras personas, eh, bueno, malo, bonito, feo, afectan nuestro carácter. Entonces, el corazón de nosotras se ha podido afectar o se ha podido herir por palabras, por comportamientos, por actitudes, por hechos que de hace mucho tiempo nos dijeron, nos hicieron y, y que cómo nosotros hemos resuelto eso. Hay personas que no lo han resuelto, hay personas que con Cristo lo resolvieron, con Cristo sanaron porque ya no somos iguales a antes, somos nuevas criaturas y al ser nuevas criaturas, el Señor comenzó a hacer la obra en nosotros, pero de una u otra manera quedan residuos o quedan pensamientos o quedan actitudes o patrones comportamentales. Ay, es que así hacía mi abuela o así hacía mi mamá o mi papá me hacía así, entonces yo tengo como el mismo comportamiento, el mismo patrón. Pero ya llegando a los pies de Cristo, uno tiene que empezar a distinguir, ¿esto es de Dios o esto no es de Dios? Así sea de mi mamá, así sea de mi papá, así sea de la persona que más influyó en mi vida, si no es de Dios, no lo quiero, no me pertenece, no soy. Entonces, el Señor una vez nos conoce, una vez nos relaciona con Él, o nosotros empezamos a relacionarnos con Él más bien, Él empieza a moldearnos y Él empieza a limpiarnos y empieza a profundizar en ese diseño que Él hizo original para cada una. Cada una fue diseñada a imagen y semejanza de Cristo, pero con un llamado específico particular que por el movimiento, las actitudes o las circunstancias, nosotros nos hemos visto envueltas en características que no eran el diseño que Dios quería. Entonces, cuando conocemos al Señor, empezamos a desmenuzar eso y a romper con muchos patrones familiares, de herencia, de actitudes, comportamientos, de hábitos, ¿no? Entonces, pero ahí están el pero que es, ¿qué heridas familiares todavía tengo yo en mi corazón que no han sido sanadas? O lo que decía ahí, las heridas familiares no siempre vienen de la maldad, muchas vienen de la ignorancia, el dolor no sanado y los patrones repetidos. ¿Ustedes qué piensan de eso? ¿Cómo son eh, esas personas que de una u otra manera afectaron tu carácter? Eh, ¿Cómo fueron esas personas o cómo puedes ver ahora con el lente de Cristo a esas personas de una manera diferente a como las veías antes? ¿Cómo fue ese proceso? Uno ve digamos, en los abuelos, en las abuelas, los patrones que ellos manejaban con la crianza de sus hijos. Que Ujú. había, pues, en el caso de mi mamá y de mi papá, eh, era fuerte.
Era fuerte en cuanto que los castigaban muy, muy duro. Son unos patrones y yo veo que, por ejemplo, mi papá cambió ese patrón cuando pues él conoció del Señor también. Mm, Entonces, pero lo digo pues como en el ejemplo de ellos y lo diferente que fue porque yo de mi papá nunca sentí un golpe, mm, nunca. Nunca él me pegó. Mi mamá sí por ahí me pegaba unos pellizcos, pero porque yo le armaba berrinches en la calle esto, pero nunca me castigaron de la manera en que los castigaron a ellos. Pero porque ellos conocieron del Señor y fueron moldeados por el Señor. Pero sí he visto patrones de otras familias que así como fueron con ellos son con los hijos, como que mm, repite la historia de la rudeza y todo esto. Entonces, pero es eso la diferencia cuando conocemos a Cristo o a cuando no, que se repiten esos patrones. ujú, Entonces, yo digo que Dios es el único que cambia todas esas historias y todo esto, porque es que nuestros antepasados fueron muy, muy, muy severos y tenían mucha creencia rara y muchas cosas. Entonces, muchas crecieron con eso. Yo tengo primas que sufren mucho de nerviosismo. Igual mi mamá ya sufría mucho de nerviosismo por causa de tanto miedo que les metían mm, cuando estaban niñas. Que si no obedecían se le aparecía el diablo, que la bruja, que el demonio. Entonces, eso como que les dañaba el sistema nervioso y a medida que fueron creciendo, sufrían de esas cosas, del sistema nervioso. Entonces yo pienso que sí, la diferencia es mucha. Cuando se claro. conoce de Dios y cambia Él sana como todos esos patrones tan extraños de la época que ellos, lo que decías ahorita, la lectura por ignorancia, ellos pensaban que estaban haciendo bien, que Ujú, esa era la manera de educar a sus hijos, a golpes y cosas como forzándolos a obedecer, como entonces ellos pensaban que esa era la manera bueno, correcta de hacerlo. así Entonces es, sí, así es, sí. Sí, y entonces se va repitiendo y es como una cadena por ignorancia, porque no se conoce, porque no se sabe, porque eh, son personas que han tenido esa experiencia y lo repiten. Pero si tú te pones a ver con la lente del Señor, eh, como el Señor decía en Génesis 50 con respecto a lo que le pasó a José, que José fue una persona que fue un joven que fue amado por su papá Jacob con mucha preferencia, porque se notaba la preferencia que tenía Jacob por José, por ser su hijo, eh, el hijo amado de la esposa que más amaba, ¿no? Y, y ser el hijo favorito, el hijo preferido, creó tanta envidia, tanta crítica de parte de los hermanos, que le hicieron bullying, que le hicieron, hasta lo quisieron matar y llevarlo a vender de tal manera que hasta el final de la historia de José fue donde él dice, en verdad, cuando ya se vuelve a encontrar con los hermanos, donde él ya tiene una posición en Egipto de, de, de ayudante del faraón, en ese momento dice, no tengan miedo, le dice a los hermanos, yo cuidaré de ustedes y de sus hijos. Y dice, en verdad, es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Si nosotros captamos esa frase, ustedes pensaron hacerme mal. Muchas personas nos trataron de hacer el mal,
pero ese mal el Señor lo transformó en algo bueno, en algo, y es lo que nosotras tenemos que saber. Nosotras siempre vamos a tener una transformación de todo lo que hemos recibido, de todo lo que hemos adquirido del pasado. Dios ha ido transformando nuestro ser con esas cosas que Él permitió que nosotros viviéramos. ¿Sí? Entonces José lo dijo, es verdad que ustedes pensaron hacerme el mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. ¿Qué llamado tienes tú o cuál es el propósito que Dios tiene para ti? De tal manera que puedas ver lo que me hicieron me está sirviendo ahora para cumplir el propósito que Dios tiene para mí. Entonces, muchas personas cargan con resentimiento, con odio, con rabia, con rencor. José podía odiar a sus hermanos perfectamente, o sea, separarlo del amor de su papá por tantos años, porque sí, porque nos cayó mal, porque mi papá lo quiere más que a nosotros, separarlo de ese amor y él no sentir ni odio, ni rencor, ni resentimiento, sino que era el corazón de José, un corazón rendido a Dios, un corazón donde todo lo que le pasaba, él no criticaba a la persona, él se rendía a Dios y es ahí donde nosotros tenemos que aprender ese comportamiento, rendirnos al Espíritu Santo para que Dios transforme nuestra vida, en lugar de tratar de controlar la situación o controlar a las personas o controlar las emociones o controlar. Entonces, vemos el comportamiento de José en una forma tan creativa, tan viva. Espérate a ver quién entró. Nos llevar por las circunstancias, por por nuestro carácter destruido por una situación, sino ver el propósito que Dios tiene para nosotras en esa situación. Entonces, si nosotras guardamos resentimiento, rencor, odio, ¿qué va a pasar? ¿Qué creen que puede pasar? Al final, ¿se va a cumplir o no se va a cumplir el propósito de Dios? Al final se va a cumplir el propósito de Dios, pero mi corazón, ¿cómo va a estar? Si voy a cumplir con el propósito de Dios, si tengo el corazón dañado, resentido, dolido, en lugar de yo sanar mi corazón y pensar, esa persona hizo eso porque esa persona tiene unos antecedentes, esa persona tiene una historia, esa persona tiene un dolor en su alma, esa persona tiene algo que no lo voy a tomar a nivel personal, lo voy a tomar rendida al Espíritu Santo para que sea Dios mostrándome qué es lo que permitió que viviera con esa persona para que yo fuera transformada y cumplir con el propósito que Dios tiene para mí en el presente, hoy, de lo que hizo ayer. ¿Mm? ¿Qué opinan? La historia de José me parece a mí muy linda el corazón de José, porque es que él como en su inocencia, como en su entrega, él nunca quiso hacer alarde de cuando él tenía esos sueños y los contaba, él no era como por hacer sentirse orgulloso, sino que lo contaba en su inocencia, en la pureza del corazón que él tenía, que los hermanos lo interpretaban que era arrogante, que era... Entonces, muchas veces eso pasa. Muchas veces cuando uno habla cosas, las personas creen que uno lo habla por orgullo, pues llenarse de orgullo, por... No, es porque es en sí como la esencia que Dios le dio a José, del amor, de la humildad. Y cuando vemos el perdón de José a sus hermanos,
yo ahí lo relaciono como con el perdón de Dios hacia nosotros, la humanidad, que a pesar de que fallamos, de que pecamos, de que lo ofendimos, de tantas cosas, Él no miró eso. Él Ujú, no dijo, no es que esta humanidad me ofendió, me faltó, me falló, sino que Él por amor entregó su vida y vemos en José el corazón de Dios reflejado en él y ese perdón, porque no es fácil. En ujú, nuestra humanidad no es fácil un daño de esos tan grande que le hicieron mentirle al papá que él se había muerto y llevarlo a él a esa vida que tuvo. Pero vemos lo que decía, los propósitos de Dios. ujú. Él estaba en su sufrimiento, pero Dios estaba escribiendo en José una victoria más adelante. Eso. Imagínate, burlado por los hermanos, vendido por los hermanos, criticado por los hermanos, después calumniado, después encarcelado. O sea, Odia. muchas cosas, Tremendo. Sí, muchas cosas. Y es mantener esa humildad y ese. Y mire que uno dice, no, es que uno tan humano no. Pero mire que José es un ejemplo, él cómo lo hizo. Y él no guardó rencor. solo Y ¿Cuál era la clave? poner la mirada en Jesús solamente. Sí, sí. Mm. pienso yo, porque de verdad que es un ejemplo, pues, muy como para uno seguir y para uno aprender mucho de José. O Ujú. sea, sé que Jesús ante todo primero es el que nos enseña, pero José también dejó un legado muy grande para todos los que conocemos de su historia, ¿no? Ujú. Hoy Y pensaba vemos, una cosa y era, ¿cuántas veces nos concentramos tanto en nosotras, en nuestro dolor, nuestra tristeza, lo que me hicieron, el daño, las circunstancias? Me concentro tanto en mí y dejo de pensar en Dios. ¿Qué hizo José? Todo el Poner la tiempo estaba mirada en pensando, al contrario, era al contrario. O sea, no importa, no era, no pasa nada, no me dolió, sino que José sabía que Dios estaba con él. que Dios, Dios tenía un propósito. y cuando al final, fíjate que no, el sanar el corazón no se trata de decir, no, no pasó nada, no, eso no importa. No, sí pasó y sí me dolió, pero eso no hizo que mi corazón se dañara, eso hizo que Dios transformara mi corazón. Y es ahí la diferencia grandísima. O sea, Dios no niega el mal está, pero lo transforma para bien. para Entonces, bien. esa transformación es la que nosotros tenemos que ver. ¿Cuántos no fueron encarcelados? Pablo, ¿cuántas veces fue encarcelado? Y él no le importaba en qué estaba pensando, en alabar al Señor en la cárcel. Él no estaba pensando en él, estaba pensando en, Señor, gracias, todo esto es para darte a ti la gloria y la honra. Entonces hay una transformación en nuestro corazón y ahí es donde veíamos cómo es de importante más nuestro interior que nuestro exterior. Puedo estar en la cárcel, pero en la cárcel puedo estar feliz, disfrutando, alabando al Señor. Y uno dice, pero ¿cómo se le ocurre que va a estar feliz? Pues miren a Pablo, cuántas veces fue encarcelado y las cartas que escribía cuando estaba encarcelado era, insisto, alégrense, que en Filipenses estaba encarcelado. Alégrense, insisto, alégrense. Alégrense, pero miren su situación cómo está. ¿Cómo puedo estar alegre? ¿Por qué? Porque no es, yo soy menos. Aquí el importante es Cristo y el que merece toda la gloria es Cristo. Y yo vivo para Cristo y yo dependo de Cristo y yo dependo de Él. Entonces, nuestra mentalidad va cambiando. Ahí nuestra manera de pensar se va renovando y ahí es donde yo voy transformando mi vida, porque dejo de pensar en mí y comienzo a pensar en Dios. Y cuando yo comienzo a pensar en Dios,
Dios empieza a transformar mi corazón. Y ahí es donde ya no hay resentimiento por lo que me hicieron hace 20 años, por lo que me dañaron, por lo que me... No, Dios me transforma. Dios hace todo eso nuevo, diferente. Entonces, el dolor no justifica el daño, pero sí lo explica. O sea, si no entendemos esto, caemos en juicio, caemos en un endurecimiento del corazón, caemos en victimismo, ¿no? Muchas veces yo, pobrecita yo, es que me tocó vivir esto, es que a mí me tocó ser la pobrecita de la casa, la cenicienta, a mí nunca me amaron, a mí me abandonaron, pero ahora, ¿qué hizo Dios? O sea, ya no eres la misma de antes. Entonces, eso, cuando tenemos ese tipo de comportamiento, bloquea la sanidad. No le damos permiso a que nuestro corazón sane, porque estamos desconcentrados en lo que nos hicieron y no en lo que Dios puede transformar en nuestro corazón. ¿Qué piensan de eso? Mm, totalmente cierto. ¿Mm? Entonces ahí es donde vamos rompiendo patrones, ¿no? Patrones que ya no tienen sentido de seguir pensando en eso. Hemos sido sanados por el Señor, hemos sido curados por las llagas de Cristo, hemos sido restaurados, hemos sido transformados. Entonces, todo ese deseo de venganza, de rencor, de resentimiento, de odio, de tristeza, de amargura, se van. ¿Por qué se van? Entonces ahí está otra palabra que ahí nos decían en Efesios, vamos a Efesios 4, 1:32. Aban- ajá. ¿Lo lees? Sí, léelo. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Hasta el 34, perdón. 32. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Amén. ¿Qué les Claro, dice eso? no. Ahí está una orden del Señor. Vea, quítense toda amargura, enojo. Gritos, calumnias y toda malicia. Ujú. Pero ¿cómo hacemos eso si no hemos perdonado? Compasivos unos con otros. ¿Cómo Sí, como hacemos Dios eso los si perdonó. todavía siento rabia, resentimiento, lo quiero matar, lo quiero destruir, quiero romper? ¿Qué hago? ¿Cómo dejo esa amargura? ¿Qué es Hay lo que que nos falta? Perdonar, perdonarse. perdonar. Es que el perdón es ya una decisión, el perdón es un mandato del Señor. En Mateo 6 dice, perdonen a los que los ofenden para que nuestro Padre los perdone a ustedes. O sea, si yo no perdono, mi papá no me va a perdonar. Es La así, misma, la misma oración del Padre Nuestro, ¿no? la misma Perdón. oración del Padre Nuestro. Pero yo tengo que perdonar. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? Siempre, Bien. siempre. ¿Cómo debo perdonar? ¿Cómo reconocer que esa persona me dañó, me fastidió, me hizo sentir? Me hizo sentir es clave, porque cuando uno perdona, uno está sacando es el sentimiento de ese momento en que te hicieron daño. Si son palabras, si son hechos, si son actitudes, comportamientos, ¿cómo me hizo sentir? Yo simplemente decirme, me hizo sentir mal. No, yo tengo que sacar de mi corazón, me hizo sentir humillada, me irrespetó, me hizo sentir con poco valor, que no valía, me hizo sentir que no era importante, y eso tiene que producir en nosotros un sentimiento que se lo entrego al Señor. Yo le entrego ese sentimiento al Señor. Señor, yo me sentí así, me sentí humillada, me sentí despreciada, me sentí
que no valía nada, me sentí, y eso todo se lo entrego al Señor. Cuando yo le entrego eso al Señor, digo, te entrego esta persona a ti, y lo que quiero es recibir de tu amor, de tu aprobación, porque ¿qué es el rechazo? Lo contrario al rechazo, la aceptación. ¿Qué es lo contrario a la desaprobación? La aprobación. ¿Qué es lo contrario a la indiferencia? La atención. Y si me he sentido así, yo quiero recibir de parte del Señor Jesucristo tu aprobación, tu amor, tu atención, tus mimos, tu consentimiento, tus detalles. Tú eres un Dios de detalles, un Dios de amor, tú eres, y me voy llenando mi corazón. Yo saco, por un lado, saco lo que no me gusta, lo que no me gustó, lo que me hace sentir mal, lo que me hace sentir con amargura, rencor, odio, y entro al mismo tiempo lo que significa Dios, lo que es el Señor Jesucristo. Entonces, ese corazón va limpiándose y va purificándose y se va llenando de la palabra del Señor. En ese momento que está ocurriendo una limpieza, está ocurriendo una sanidad, está ocurriendo que cuando me dice el Señor, abandonen toda amargura, ira y enojo, yo digo, ya no tengo, no siento, ya no siento enojo, ya no siento, ¿por qué? Porque ya lo saqué. Pero muchas veces, y ahí lo escribía yo, el honrar no es callar, que a veces nos han enseñado que hay que honrar a las personas, ¿no? Entonces, a honrar a las personas mayores, a las personas adultas cuando éramos niños, pero honrar no es callar. O sea, a veces nos enseñaban de que no, eso, no sientas eso no es verdad, eso no, tú no estás sintiendo eso. O cuando al niño quiere llorar, no llores, no llores, ¿por qué no llores? Si quiere llorar, llore, ¿no? Es lo que está sintiendo en ese momento. Y muchas personas cortan con ese sentimiento, cortan con que yo quiero llorar. No llores, no llores, todo está bien. No, mentira, no está bien. Yo me siento así. Entonces, ¿por qué no lo puedo sacar? Entonces, honrar no es callar, es respetar, pero es saber dirigirse al Señor y decir, me hicieron sentir así me sentí. Entonces, cuando uno calla, se reprime y esa represión no es sanidad. Ustedes pueden ver personas reprimidas, personas que muchas veces quieren decir cosas, ay no, qué pena, yo sí, ¿será que sí puedo decir eso? Porque les enseñaron a eso, a que, pero, no, tú no hables, tú quédate callada, no, espérate, no, ¿qué vas a decir? Ay, cualquier barrabasada va a decir porque usted no sale sino decir cosas. Entonces queda uno como, no, yo, ay no, qué pena, yo no. Y son comportamientos de adultos que cuando fueron niños fueron así, rechazados. Nunca los tomaron en cuenta, todo lo que decían no era importante, no los tomaban en cuenta para nada. Vamos a tomar una decisión y yo quiero, no, tú no, espere, aquí los que mandan. Entonces, el adulto crece así, que no es importante, que lo que él dice no vale la pena, mejor me quedo callada y reprime y reprime y reprime. Eso no es sanidad. Entonces, Dios quiere sanar nuestro corazón de esos lazos familiares, de esas heridas del pasado que de una u otra manera dañó nuestro carácter, dañó nuestro temperamento, pero que estamos en las manos del Señor para que seamos transformados a imagen y semejanza de Él. ¿Qué piensan de eso? De cómo dejar esa amargura, esa ira, ese no. ¿Les ha costado trabajo a veces a ustedes? Pues así como odios y así, no. Pero sí el enojo, de pronto, el enojo a veces le cuesta a uno como... Pero lo primero que hay que hacer es eso, es el perdón, para poder uno liberarse, porque
El Señor no quiere que uno cargue con esas amarguras, que dice la palabra que somos templo del Espíritu Santo y un templo amargado, un templo con amarguras, con enojos, sin perdonar. Entonces ahí cómo puede habitar el Espíritu Santo, no va a tener libertad. Amén. Pero cuando nos rendimos al Señor y le decimos, Señor, tengo enojo o tengo un rencor con esta persona por ahí, sáname, yo quiero perdonar, yo quiero liberarme de esto, porque todo lo que el Señor hace es para nuestro bien. Porque yo conozco personas que años y años y años y siguen pegadas del pasado y no se les olvida lo que le hizo esa persona. Y dicen, yo ya perdoné, pero no, pero siguen con él, con ese resentimiento encima. Entonces eso no es perdón. Y Y no eso es lo que sanan. no sanan porque ahí siguen con la herida. Entonces cada que recuerdan, abren esa herida y vuelven otra vez. Entonces no permiten que Dios sane, porque el Señor mismo preguntaba, ¿tú crees que puedo sanarte? Él siempre quiere que nuestra voluntad esté rendida a Él, no el imponer su voluntad en nosotros, sino nosotros rendirnos a Él y decirle, Señor, me está pasando esto porque esta persona me hizo dar rabia, me hizo dar... Mientras uno está sufriendo, enojado, lo que sea, los demás están tranquilos y felices. Y eso no es justo. Eso no es justo. Entonces, sí, son cosas que el Señor le enseña a uno a través. Y lógicamente que sí, ¿quién no lo habrá herido uno? O uno de pronto habrá herido a alguien, ¿cierto? O esa persona tuvo algún rencor contra uno. Entonces, cuando uno se da cuenta de eso, si uno ve que hizo daño, uno también debe pedir perdón a la persona. Y Dios General, es... papás, jefes, maestros, autoridad, ¿no? Que uno a veces el grito y que uno dice, eso es injusto, o sea, ¿por qué me grita? Eso es injusto, que uno dice, no, porque llegó ese profesor de mal genio y empezó a gritar a todo el mundo y saquen una hoja y rajó a todo el mundo, ¿por qué? O sea, algo tiene ese profesor, o sea, eso no es normal, ¿no? Sí. Pero cuando uno se pone a pensar en eso o piensa mal de esa persona, no es que soy yo soy la mala, a mí me pasó, siempre soy la de mala suerte, es que ya a mí porque me tocó esta materia, es que mire, yo soy la perdedora, es que no. Entonces, le cambia a uno la manera de pensar cuando uno empieza a perdonar a esa persona y no lo ve como algo, un ataque personal. Entonces, ahí se va uno despojando de todas esas cargas que le producen amargura, que producen resentimiento, que producen dolor, que producen rabia, gritos, ¿no? Que llegó gritando y entonces uno grita el doble. A mí no me grite, yo no me voy a dejar, olvídese. No sabe esa persona que llegó gritando, ¿por qué está gritando? Entonces no lo voy a tomar personal, voy a mantener un estilo completamente, como decía el Señor, vengan a mí todos los que están cansados y cargados y yo les daré un yugo suave, apacible. O sea, ese carácter de Cristo es el que debemos alcanzar. Pero ¿cómo alcanzamos eso? Siendo compasivos, como dice ahí, bondadosos unos con otros, perdonándose mutuamente, así como Dios los perdona a ustedes. Porque cuando nosotros nos damos cuenta de que yo no soy más que la otra persona, yo soy una persona igual a ti, que el Señor tuvo la misericordia de perdonarme a mí. ¿Quién soy yo para juzgar, criticar, resentida, amargada y hacerle la vida imposible a esa persona por lo que me es igual a mí? Estamos en el mismo nivel. Entonces, cuando yo reconozco lo que Dios hizo por mí en esa cruz y me sacó de esas tinieblas, de esa oscuridad, de esa muerte espiritual en que está, yo digo, Dios mío,
hay que ser compasivo con las otras personas, así como Dios ha sido compasivo con nosotros. Entonces, el perdón es esa revelación de lo que Dios hizo conmigo. Llegó gritando, Dios mío, perdónalo, yo lo perdono, yo lo perdono. O sea, no voy a contestar, o sea, simplemente lo voy a tomar como algo que no es mío, no me pertenece. Eso te da un dominio porque vas a ir a un sometimiento espiritual superior a que si yo contesto en mis emociones. Si yo contesto en mis emociones, se volvió la guerra aquí, acabamos peleando todo. Pero la idea acá de lo que Dios nos está enseñando es ser espirituales menos carnales, ser más como Él y menos como nosotras. Es morir para que Él crezca. Entonces, eso es un ejercicio tanto mental como espiritual. Pero teniendo la palabra de Dios es, Señor, así como hiciste tú, yo lo quiero hacer. Yo me someto a ti. Yo te obedezco a ti. Entonces, enséñame a ser como tú. Me cuesta abandonar la ira, me cuesta abandonar el enojo y ser realistas, ¿no? Entonces, me cuesta trabajo, pero ¿será porque no he perdonado? ¿Será que todavía esta persona hay algo que me fastidia y no le perdona? Entonces ahí está el proceso del perdón. El proceso del perdón es súper importante en la vida y sanidad interior de nuestra alma, porque el perdón es un principio de Dios, es como el principio del amor. Sin amor no hay nada, decía el Señor. 1 Corintios 13. Es que si no hay amor, no hay nada. Ustedes pueden cantar muy lindo, ustedes pueden leer muy bonito, ustedes pueden hacer unas obras de caridad preciosas, pero sin amor no hay nada. Lo mismo pasa con el perdón. El perdón es la base, el amor es la base y el principio es el perdón. Yo perdono a los que me ofenden, a todos. ¿Cuándo? ¿Cuántas veces? Siempre, 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 siempre. No, a esta no, a esta sí, también la perdono. Ahí nos cambia la perspectiva, nos cambia la vida y comenzamos a ver nuestra vida transformada, renovada en nuestra mente, porque eso es lo que Cristo ofrece, una nueva identidad. Cristo ofrece una sanidad en el corazón. Cristo ofrece una libertad del pasado. Todavía estoy recordando cosas del pasado. Todavía estoy llorando por ese pasado. ¿Y qué es lo que hizo Jesucristo en esa cruz? Y yo todavía reteniendo eso no me da libertad. Y Dios vino a darnos libertad. Entonces, no es solo, Jesús decía, no es que yo solamente te entiendo, sino que yo te hago nueva. Cuéntame todo y conmigo tienes la solución. Entonces, cuando contamos con Cristo, no estamos solas, lo tenemos a Él. Entonces, por eso es tan rica la vida con Él, porque la vida se vuelve más fluida, ¿no? Más llevadera, más... yo le pido mucha sabiduría a Dios, porque estamos en el mundo y en el mundo vamos a encontrar muchísimas apreciaciones, opiniones, pensamientos que nos pueden confundir, que nos pueden desviar, que nos pueden llevar por caminos que no son los correctos. Y Dios dice, no te alejes de mí, yo conmigo, mira, mi palabra es la verdad. Y solamente yo puedo llevarte a esos caminos donde yo quiero que tú estés. Queremos ir con el Señor, ahí es donde queremos estar con el Señor, pero necesitamos concentrarnos en las cosas de arriba. ¿Qué piensan de ese versículo? De todos modos, uno es muy, pues somos humanos y nosotros nos enojamos fácil, eh, de pronto gritamos en un momento de desespero. Sí, Entonces,
Pues sí, ahí toca es pedirle en oración al Señor que sea Él guiándonos en todo momento y ayudándonos a llevar el día a día y ser que nos parezcamos a Él, ¿no? Amén. Pero no es fácil porque pues día a día tenemos situaciones que a veces uno se sale de Cuando lo De acusan a la uno de algo costumbre. que no hizo. ¿cuándo qué? Lo acusan a uno de algo que no hizo. Ah, pues imagínate, sí, pero no en el día a día, de pronto algo, pum, lo irrita a uno. Yo no sé, pues hay Así, veces que sí, facilito, pues cualquier cosa y de pronto ya uno explota. Ujú, sí, yo entonces, ayer veía bueno, una película, yo no sé si ustedes ya la han visto, que se llama I Only Can Imagine. Ay, sí, yo la vi. Tan linda. Esa tiene mucha enseñanza, ¿no? ¿dónde la Sí. viste? ¿En YouTube o en Netflix? Ayer la pasaron acá por un canal nacional de aquí, Mm, porque esta semana estuvieron dando así películas del Señor, bueno, todo esto, Mm. y ayer me vi esa, y es muy linda porque enseña mucho del perdón. Uy, Y ve, es impresionante, ¿no? ¿cómo es que sí, se llama? I Only Can Imagine. Mm, Y el título de la película es la canción que él le compuso al papá, que él perdonó al papá, porque es que el papá era muy cruel con él. Y si ves, Caro, cómo quedan esas cosas de niño, él le decía, no sueñes, que eso no sirve, tú no Mm, debes de hacer eso no sirve. Entonces, mire que él ya grande, cuando sintió el rechazo de mm, otras personas, él se le venía todo ese pensamiento del papá y él expresaba eso y él mm, explotaba con la gente se negaba a que lo rechazaran y esto. Entonces es mm, muy lindo porque es una película que enseña mucho del perdón y es cristiana porque el muchacho en la película y creo que fue como basado en la compuso, vida real. sí, es real, compuso esa canción, compuso de I Can Imagine, compuso esa canción, el papá era súper violento de violencia doméstica, creo que la mamá murió y al hijo nunca lo quiso, nunca sintió amor, el hijo siempre sintió el rechazo, el abandono y la rabia que tenía por el maltrato a la mamá. Y cuando murió la mamá, quedó este muchacho solo, abandonado. El papá se volvió como borracho, no me acuerdo bien, tomaba, no hacía nada, ¿no? No hacía nada. El tipo no hacía sino ver televisión ahí sentado. Y este muchacho, muy difícil, o sea, una vida muy complicada para él, su adolescencia, y bueno, se metió en la parte de musical y fue gracias a una persona que le vio que cantaba muy bonito. Fue Mm, así, es que yo la vi hace rato, hace tiempo. sí, sí. Pero es una película de mucha enseñanza para uno porque vemos que no es fácil y los traumas quedan. Y Exacto. solamente Dios es el que sana, porque a él lo sanó fue el Señor, le sanó su corazón y el papá murió de cáncer. Oh, y el hijo se reconcilió con el papá, ¿no? Al final. Sí, él al final Le logró pidió, reconciliarse y ujú, él lo perdonó, claro, porque el papá al final recibió al Señor. Él empezó a escuchar las canciones del Señor y todo que él escuchaba de niño, el hijo, y mm, cuando el papá se enteró que tenía ese cáncer terminal, él no le dijo al hijo. Entonces el muchacho se fue de la casa enojado con él y con ese rencor. Pero el papá, cuando él regresó, él ya había aceptado al Señor, ya tenía una vida diferente y le pidió perdón al hijo, pero el hijo no lo quiso perdonar. mm, Él le dijo que no, que a él no se le olvidaba todo lo que él le decía. Entonces le decía que le diera otra oportunidad y le dijo que no. Entonces cuando él salió enojado,
el papá cogió como un bate y empezó a darle a un carro, no sé qué había allá como en un taller, y él empezó a golpear eso con rabia, y el muchacho se subió al carro del papá, y él vio así colgada como en el parabrisas, algo así, como un examen, y ahí decía que con cáncer terminal. Entonces se dio cuenta él que el papá tenía eso. Entonces él se devolvió, y cuando lo vio al papá dándole a eso, el papá cayó desmayado. Y él fue y lo abrazó, y bueno, y lo perdonó. Y entonces de ahí él le compuso esa canción, que fue muy famosa, la canción, súper conocida. y todo. Y es un ejemplo muy lindo, Sí. un ejemplo de perdón, porque el muchacho se liberó y al fin él pudo ser feliz porque él no podía. Él siempre ese rencor y ese trauma no lo dejaba el ser feliz, no podía tener ni una pareja, o sea, él no, Claro, y se liberó y su vida cambió porque él perdonó al papá y Dios ya él lo sigue utilizando en la música. Entonces es ahí donde vemos que solo a través de Dios es que nosotros podemos sanar. Porque nosotros solos no vamos a seguir ahí con los requeñeques encima y si se nos atravesó y medio tocó, oiga, es que no cabe, no ve por dónde va. Porque sale el genio, ¿no? El genio de la lámpara. Sale a pelear. así es, así Si es es, el Señor, Él nos defiende. Él nos sí, defiende. así es, Entonces, gracias a Dios por el tema, muy bonito, Carolina. sí. Pienso que el perdón emocional de verdad suelta el dolor. El perdón racional entiende lo que pasó, aunque duela. Y el autoperdón, porque también nos tenemos que autoperdonar, nos enseña a sanar esa culpa con uno mismo. Creo que se puede dividir de esas formas el perdón. Es muy importante tener como que Dios nos da los ingredientes para la receta, pero nosotros lo preparamos. Es muy importante tener en cuenta de no hacernos la víctima. Eso ayuda demasiado. No hacernos la víctima, entenderlo desde un punto de que si alguien te hizo daño, también puede ser que tus límites no los hiciste cumplir, porque uno tiene que tener muy claros sus límites, hacerlos respetar, pues digamos como de una manera que no cedas. Los límites tienes que respetarlos, tu palabra la tienes que respetar. Y muchas veces cuando cedemos en esos límites es cuando te faltan, te fallan. Entonces muchas veces también las situaciones es por lo que uno permite, no por lo que el otro está haciendo. Entonces, como que una de las claves es no hacernos las víctimas y no quererlo controlar todo. Eso es lo que pienso sobre el perdón. Porque no perdonar en una forma inconsciente es seguir conectada con esa herida y no te deja avanzar ni te deja ser feliz. Y muchas veces tú vas con esa herida emocional cobrándole la factura a todo mundo, inconscientemente. Va uno generalizando, ¿no? Generalizando, como Sí, la película. Mi papá a mí este año me maltrató y entonces a todo el mundo yo no. tengo que agredirlo como mi papá me agredió a mí. Uh-huh. Pero Dios es el mejor maestro del perdón. Amén. En él es que está el ejemplo. Y él mismo enseña y él mismo ponía límites. Vemos que él ponía límites a los fariseos, a cuando él se sentía atacado, él les decía la verdad y les ponía Claro, claro. sus límites también. La autoridad, ¿no? La autoridad que debemos tener nosotras como hijas de Sí. Dios, de no permitir Exacto. que nos agreden, no permitir que haya cosas, comportamientos que sabemos que eso no es de Dios. O sea, Exacto. Así es.
Sí, porque si dejamos que nos hagan, que nos digan, que nos ven, y después, como dice Laura, yo soy la pobrecita, a mí me tocó, pobrecita yo, es como sufro, como... No, o sea, Lo ¿quiénes, permitió. quiénes somos? Esa identidad en Cristo es súper importante. Por eso la palabra de Dios, somos más que vencedoras en Cristo Jesús. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo siempre estoy contigo, nunca te dejaré, nunca te abandonaré. El Señor es mi maestro, el Señor es mi pastor, nada me falta. O sea, son frases que en mi mente yo tengo que estar continuamente resaltando para que otras personas entiendan, porque lo que yo pienso es lo que siento, y lo que siento es lo que hablo, y lo que hablo es lo que hago. Entonces, Exacto. afuera van a ver eso en mí, cómo me comporto, cómo pienso, cómo hablo, cómo siento. Y si no tengo la palabra de Dios en mi mente, en mi corazón, entonces puedo ser cualquier cosa, lo que otra persona diga. Ah, lo que tú digas, sí. Me agredió, oh sí, y me sentí mal y no dije nada, me quedé callada por respeto, porque no, voy reprimiéndome, me voy haciendo daño y me voy enfermando. Ujú. Entonces, sí, importantísimo el perdón, importantísimo reconocer que somos nuevas criaturas, reconocer que otra persona tiene hasta más problemas que uno, tiene más en su cabeza, más enfermedad que uno, entonces reacciona de una manera que no lo voy a tomar personal. Esa persona tiene su manera de ser, no lo voy a tomar personal, pero voy a tomar la actitud de Cristo, voy a tener la cobertura de Cristo. No es contra sangre y carne, dice el Señor, ¿no? Ujú. Nuestra guerra no es contra sangre y carne, no es contra la persona física, es a punta de oración, de sometimiento a Dios. Yo me rindo al Señor y el Señor empieza a responder y a transformar mi corazón. Entonces Amén. voy a ser cubierta con la sangre de Cristo, y hay patrones espirituales que Dios nos enseña para que nuestro corazón sea sano, para que esas heridas generacionales sean abolidas por el Señor. El Señor todo lo hizo. Él ya en la cruz hizo todo. Consumado es, o sea, ya hizo lo que iba a hacer. Y eso nos toca a nosotros, porque Él lo hizo por amor a nosotras. Y nosotras muchas veces no lo reconocemos. Todo lo que dice Laura, los ingredientes, como dice ella, tenemos todos los ingredientes, no los usamos. Las armas espirituales las tenemos y no las usamos. Y las usamos es para qué? Para sanar nuestro corazón. Yo no puedo dejar que otras personas dañen más mi corazón, no más. Si ya lo hicieron antes de Cristo, con Cristo somos nuevas criaturas. Todo lo viejo pasó. He aquí, todo es hecho nuevo. Jesús vino a romper con todo ese pasado, todo lo desechó. Entonces, ¿por qué lo vuelvo yo otra vez a traer a mi vida aquí presente con Cristo? Si tengo al Espíritu Santo viviendo conmigo, ¿qué hago yo viviendo con esas ataduras del pasado? Entonces, es mi oficio, mi función, mi labor, mi, mi tarea de ejercitarme y sanar completamente. ¿Sí? Entonces, sanar no es olvidar, no es justificar, a justificar, ay, porque sí, pobrecito, porque es que, bueno, estaba en esa borrachera en que estaba. No, yo no lo justifico. Lo que hizo, lo hizo y me dolió, pero lo perdono, lo saco, lo desecho, se lo entrego al Señor, y que el Señor sane esas heridas de mi corazón. ¿Sí? Ujú. Entonces, recordar eso, Dios no niega el mal, lo transforma, como hizo con José. Transformó todo ese mal, lo transformó para bien. Y así va a ser con nosotras. De lo Amén. que me hicieron, Dios me va a transformar.
Entonces, ¿qué está haciendo Dios con lo que te hicieron? ¿Qué está haciendo? Entonces uno ve todos los días. Eso es algo que también debemos tener a nivel espiritual. Todos los días es una nueva práctica. Como decía María Clara, todos los días tenemos cosas, ¿no? Pero es algo que Dios permite que nosotros tengamos para ponernos en práctica lo que Él nos enseña. Ah, que van a abandonar la ira, el enojo y los gritos y todo, y van a ser compasivas y van a perdonar. Venga, le pongo la prueba para ver cómo la hace. ¿Cómo Sí, vamos cómo vamos a cambiar nuestro carácter? ¿Cómo vamos a moldear si no tenemos la práctica? O sea, en todas las partes donde uno estudia, al final le hacen una práctica para ver si aprendió o no aprendió. Sí. ¿Sí o no? Entonces, y si no aprendía, vuelva y repita. entonces mucha teoría, venga a ver, pongámoslo en práctica, a ver cómo está tu carácter en este momento. Y así vamos avanzando con Cristo, así vamos avanzando con Él, así vamos creciendo. Pero si nosotros le hacemos el quite, no, no me haga la prueba todavía, hágamela, siempre me voy a quedar en el mismo en la misma primaria. Pero yo quiero llegar a bachillerato, pero mijita, necesita hacer el examen de primaria para pasar a bachillerato. Ay, no, porque yo no he estudiado. No he estudiado, me vamos a poner en práctica a ver qué tanto sabe. Entonces, ahí estamos. La vida con el Señor es así. Todos los días es algo nuevo que Él nos pone para cuánto aprendes, cuánto estás, cuánta confianza tienes en mí, cuánta fe has puesto en mí. ¿De verdad me crees? ¿De verdad crees que yo puedo hacerlo? ¿Tú crees en mí? Sí, Señor, yo creo en... Bueno, ahí está, vamos a ver, a probar qué tanta fe tienes en mí. El Señor todo el tiempo nos está... Y eso nos da el crecimiento. Eso es lo que nos da la madurez espiritual. Que si seguimos en lo mismo, entonces vamos muy bien. Ah, no, así como vamos, vamos. Pero Dios quiere conocerte, quiere profundizar en ti y quiere que tú conozcas más de Él. Entonces, ¿estás dispuesta a pasar más a otro nivel, más avanzado? Sí, ok. Entonces vamos a hacer unas pruebitas, a ver qué tanto sabes. Y eso es lo que el Señor quiere que hagamos esta semana con respecto a nuestras relaciones con nuestra familia, con las personas que nos rodean, practicar el perdón, eh, reconciliarnos, saber que Él está con nosotros, saber que tenemos que un Dios grande, poderoso, que nos perdonó, que fue compasivo, que tuvo misericordia, que cómo no yo voy a tener lo mismo que el Señor me dio a mí. O sea, de lo que Dios me dio, yo voy a dar. Y sin pensar que esta persona es o esta persona hizo, no, la voy a perdonar, la voy a perdonar y sacar lo malo y entrar lo bueno, que es lo de Dios, su palabra. Entonces, Amén. eso es lo que tenemos que, para sanar. O sea, el propósito es sanar, ¿no? Que no nos pase como pasa con los médicos. Que, ay, me duele la cabeza, me duele el dolor de espalda, me duele el estómago, y entonces te dan la pastillita para la cabeza, la pastillita para... Pero ¿cuál es la causa? ¿Cuál es la enfermedad? O sea, ¿vamos a atacar la enfermedad o no vamos a atacar la enfermedad? Ay, sí, pero es que me dan la pastillita para dormir, la pastillita para el dolor de cabeza, la pastillita para el dolor de huesos, pero esa no es la enfermedad. A nivel espiritual y mental es lo mismo. Tenemos que ir a la causa. Y muchas veces la causa es el rechazo que tuve cuando tenía 5 años y lo he guardado por muchos años. Entonces, mi comportamiento de hoy es producto de algo que pasó en mi pasado y no lo he querido sacar. Y es lo que Dios quiere hoy, que saques eso. O sea, que, Sí. que no te guardes más con el Señor nada. Él quiere sanar todas esas heridas.
pero seguir adelante, ¿sí? ¿Están dispuestas a seguir adelante? Amén. Ni un Sí, paso para atrás. ni uno. Entonces, yo creo que Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa fortaleza, ese poder del Espíritu Santo, eso no se compara con nada en el mundo, nada, nada. Ese amor que nos tiene incondicional a pesar de lo que somos, eso no se compara con nada y eso es tan valioso que eso no tiene precio. Entonces tenemos ese privilegio de tener un papá que nos cuida, nos ama, nos protege, que quiere lo mejor para nosotros, que quiere conocer cada vez más tus sentimientos, tus emociones, que le entregues absolutamente todo, no te quedes con nada, para que Él haga de nosotros esa persona que Él siempre diseñó, ese diseño original, que es a imagen y semejanza de Cristo. Entonces, pues vamos a orar, vamos a poner esto en las manos del Señor para que sea el Señor revelándonos lo que tenemos que sacar, lo que tenemos que soltar sin temor, sin miedo, sino con toda la libertad de saber que el Señor es nuestro sanador, nuestro salvador, nuestro restaurador, nuestro proveedor, nuestro amigo, nuestro padre, nuestro maestro, nuestro pastor. O sea, tiene todos esos atributos. Es el todopoderoso, que lo que para nosotros es imposible, para Él todo es posible. Padre Amén. Santo, yo te quiero dar gracias. Gracias por esta lección, gracias por todo lo que has sacado, Señor, de parte de nosotros, de nuestro corazón, por lo que nos has revelado de nuestra vida, Señor, con nuestras familia, con nuestras relaciones, con las personas, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Yo te entrego y reconocemos que hemos sido heridas, pero también, bendito Dios, que tú puedes transformar ese dolor en dicha, en crecimiento, en madurez, que no somos las mismas de antes, Señor, que teniéndote a ti lo tenemos todo, que tú eres el que nos acompañas, el que nos diriges, tú eres el consejero admirable. Tú eres nuestro Rey, Señor. Hoy renunciamos, Dios, a toda amargura. Hoy decidimos perdonar a todas las personas, Señor, que nos han hecho daño de una u otra manera. Así como tú las perdonaste, así las perdonamos nosotras en el nombre de Cristo Jesús. Las sacamos de nuestro corazón, te las entregamos a ti y te pedimos que llenes nuestro corazón de amor, de alegría, de paz, de paciencia, de amabilidad, de bondad, de humildad, de fidelidad, de dominio propio, que podamos nosotros reflejar tu rostro, que seas tú sanando nuestro corazón y rompiendo todo patrón que no viene de ti, todo patrón de conducta, todo hábito, toda costumbre, toda palabra, toda mala palabra que se nos dijo, lo rompemos en el nombre de Jesús. Señor, nuestro corazón te pertenece. Tómalo, Señor, totalmente, entero, Señor. No queremos nada sin ti, Señor. Queremos vivir para ti, por ti, y que nuestro corazón esté siempre libre, Señor, para alabarte y bendecir tu nombre, porque tú eres el principal en nuestra vida. Tú eres el que mereces toda gloria, toda honra. Hoy queremos morir para que tú crezcas y rendirnos a tus pies, Señor, para que se haga tu voluntad buena, agradable y perfecta. Llénanos de sabiduría, de inteligencia y discernimiento para entender tu palabra. Que estos dos versículos que tú nos diste en esta lección, Señor, los pongamos en práctica. Que así como hacía José, que se sometía a un Dios grande y poderoso, no importaba las circunstancias, Señor, él sabía que tú estabas con él y tú siempre, Señor, lo protegiste, lo cuidaste y le diste, Señor, el puesto que tú tenías para él. Así te pedimos nosotros, Señor, que en este momento, bendito Padre, ese llamado que tienes para cada una de nosotras, lo reconozcamos y sepamos, Señor, para qué nos hiciste, porque todas nosotras tenemos un propósito en ti, en el nombre de Cristo Jesús, con el poder y la unción de tu Santo Espíritu. Amén. Amén.